Vamos con la presentación de nuestro editorial. Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Un gobierno, por supuesto, de un país, existe para, generar obras, empleo, dar servicios, salud, educación, seguridad. Bueno, todo lo que sabemos para lo cual uno elige un gobierno y confía cuando va a depositar su voto por tal o cual partido, candidato, coalición, lo que sea, nos gobierna en los próximos 5 años, pensando siempre primero en el beneficio del país, y también que sea lo menos corrupto posible. Eso también entra me imagino yo, en la ecuación a la hora de elegir un gobierno. Pero también un gobierno debe generar una identidad. Alguna vez nuestro país fue llamado la Suiza de América, porque hubieron gobiernos que generaron una identidad tal que se nos llevó a ser comparado con ese país que tiene una gran calidad de vida en el centro de Europa. Me estoy refiriendo claramente a lo que se llamó los gobiernos vallistas de comienzo del siglo XX, ¿no es así? En ese contexto, muchas veces me pregunto, cuando miro a mis padres, cuando leo muchos mensajes de gente de más de 70, 80 años, que vivieron y disfrutaron ese gran país, ¿qué significado debería tener para ellos ser uruguayos? Eran educados, muchos de ellos cultos, eran prósperos, exitosos, orgullosos, privilegiados de vivir en un pequeño pero gran país que, entre otras cosas, con poco más de 1 millón de habitantes, supo ser campeón y por duplicado olímpico y mundial de fútbol. Primeros en cuanto índice de desarrollo humano se midiera en América Latina, vivían nuestros padres, nuestros abuelos, en un país tan desarrollado que, como les decía, el mundo lo llegó a conocer como la Suiza de América. Pero no solo nacían en este pequeño rincón de América del Sur con forma de corazón grandes deportistas. También éramos un fecundo semillero de escritores, de poetas, de filósofos, de músicos, de científicos, de educadores. De cuánta disciplina educativa y cultural existiera. ¿Y por qué no reconocerlo? También éramos un semillero de grandes políticos, de grandes políticos. No importaba el origen social o económico, pues todos eran hijos, todos, del único y verdadero plan de equidad e inclusión que existía en el Uruguay, que era la educación laica, gratuita y para todos, que tuvo 2 grandes personalidades como sus creadores, que fueron José Pedro Varela y Lorenzo Latorre, y tuvo una gran personalidad como que la impuso universalmente, que fue don José Valle Ordóñez. Si hasta el más humilde de los padres podía soñar con tener, parafraseando el título de la gran obra de Florencio Sánchez, un mijo el doctor. Y hoy, ¿qué significa ser uruguayo hoy? Hablando de eso, de identidades. Temerosos de vivir en un país que se transformó en un paraíso, pero no ya para los hombres y mujeres honestos, sino para los criminales. Tanto para los de abajo, como hay que decirlo también para los de arriba.
porque hay que marcar claramente este hecho. Si bien es terrible lo que padecemos los uruguayos con los criminales que nos roban cada pocos minutos y nos matan cada pocas horas, también es cierto que la brutal estafa que hemos padecido por la pésima gestión política de aquellos que gobernaron durante 15 años ininterrumpidamente es la verdadera causa de todos los males que padece nuestro pueblo. Por supuesto que daría para escribir un libro y muy gordo sobre todos estos temas que nosotros permanentemente denunciamos. En este sentido, en mi editorial de hoy, quiero tocar una vez más uno de esos temas que tiene que ver con esta identidad que yo le reclamo al actual gobierno. Parece tan obvio que hasta cuesta creer que transcurridos casi 40 años desde el retorno del sistema democrático, nuestro país aún no homenajeó, no reconoció, no rescató para las nuevas generaciones a las decenas de compatriotas que escribieron con su propia sangre páginas de heroísmo y gloria de nuestra historia reciente. Algunos en cumplimientos del deber, como los policías y soldados de la patria. Otros víctimas del destino que los puso involuntariamente en el camino de aquellos que, diciendo luchar por un hombre nuevo más humanizado, fueron capaces de asesinar a un humilde peón rural hace 50 años atrás, a un padre que festejaba el nacimiento de su primer hijo, a humildes limpiadoras, a un trabajador del transporte colectivo o a un instructor agrícola extranjero, padre de 11 hijos. Sin embargo, lo que sí sucedió ante los ojos incrédulos de la mayoría de los compatriotas, especialmente los que vivieron esa realidad, fue que la democracia, atentada durante casi una década por los sediciosos, homenajeó a los sediciosos. Memoriales, monumentos, placas, creación de falsos relatos y dinero, mucho dinero pago por el pueblo uruguayo en resarcimiento ¿de qué? ¿Por qué el pueblo uruguayo tiene que pagarle a aquellos que han sido los causantes del desastre que vivió la República en las últimas décadas? Aquellos que asesinaron, secuestraron, torturaron, robaron, violaron sistemáticamente los derechos humanos y hasta pusieron en riesgo la propia soberanía del país, secuestrando a diplomáticos de Brasil, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, son los que hoy tienen todos los beneficios del Estado democrático, contra el que, insisto, atentaron durante una década. Diría que todo esto es entendible que sucediera en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Tengo varios ejemplos. Por ejemplo, Hugo Wilkins Méndez, asesino del teniente Ricardo Braida, con 4 tiros por la espalda, cobra hoy 56.595 pesos de reparación del BPS. Asdrúbal Pereira Cabrera, integrante de la columna 15 del MLN, asesino de Rafael Guidet Piotti en el asalto a Pando, cobra 56.000 pesos de reparación. María Camus Soldiño, asesina junto a Lucía Topolansky de los coraceros Wilder Soto Romero y Nelson Lima en 1971. Nunca estuvo presa y cobra 63.000 pesos de reparación del BPS.
Luis Alberto Estradet, asesino de Vicente Oroza, ese humilde chofer de Cutsa, cobra 43.000 pesos de reparación, mientras que la familia del asesinado no cobra nada. Henry Engler Golovchenko, uno de los que decidieron la terrible muerte, el asesinato más vil de la historia del Uruguay, el de Pascasio Báez, cobra 37.000 pesos de reparación del BPS. Y usted, doña María y don José, que ha trabajado toda la vida por su país y por su familia, capaz que no cobra 15.000. ¿Por qué? ¿Por qué los políticos de los partidos fundacionales, que en gran medida deben su existencia como tales al martirologio de estos compatriotas, jamás los reconocieron, a no ser alguna excepción que confirma esta muy llamativa regla? ¿Por qué jamás llevaron adelante, entre tantos actos de autoglorificación, alguno, por lo menos recordatorio, que no reparatorio? Hoy, en el Uruguay de hoy, en donde no existe un lugar en el que rendirles tributo a esos héroes de la patria, se puede decir que se les rinde tributo en todas partes con la libertad y la democracia. Pero la gente no come solamente con libertad y democracia. Se necesita otro tipo de actos también, más prácticos, más vitales y también necesariamente humanos, y que tiene que ver con eso de los derechos humanos, como son los recursos económicos junto con el reconocimiento histórico. ¿Cuál es la actitud que le pedimos a nuestro gobierno y que seguramente le generará una identidad cuando se escriban en los libros de historia del futuro sobre el periodo 2020-2025? Que derogue de una vez por todas esta vergonzosa ley de privilegios a aquellos que atentaron contra la libertad y la democracia y la vida, y que libere de una vez por todas a los presos políticos de Domingo Arena. Si me está escuchando, señor presidente, le digo que esa historia que tiene su puerta muy cerrada, hay que enfrentarla con otra historia que junta voluntades para abrir esa puerta. Y que hoy se sigue empezando en balanzas distintas la justicia que viene de la izquierda y la justicia que viene del verdadero pueblo. La verdad, que es la base de toda justicia, señor presidente, espera justamente su hora de justicia. Creo que es muy buena cosa que el pueblo uruguayo asuma su deuda con esos mártires de la libertad y la democracia. Pero especialmente usted, que es el primus inter pares en una república. Comprometiéndonos todos con la verdad, que es la única forma de hacer justicia verdadera y sumar así nuestras voluntades a usted, señor presidente, por una Navidad sin presos políticos. Anímese, señor presidente. Usted puede, pero especialmente debe hacerlo, porque nuestro propio pueblo por 2 veces le indicó el camino. 2 veces. No existe en el mundo un ejemplo igual. Es, sin dudas de ninguna clase, señor presidente, un primer paso para que en nuestro país empecemos a volver a la senda de los verdaderos derechos humanos. Y en lo que a mí más me importa, señor presidente, para que dejemos de una vez por todas de seguir arando el porvenir de nuestros gurises con viejos bueyes de un pasado fracasado.
Soy Neri Pinato y esto es Estado